¿Cómo ves tú a tu pareja? ¿De qué manera lo percibes? ¿Cuál es tu enfoque fundamental en que te fijas? Eso es muy importante, porque ciertamente en la vida la objetividad es muy compleja y muy difícil de identificar. Por eso las ciencias se dedican a estudiar la objetividad y eso buscando de alguna manera llegar a la verdad. Por lo pronto se hacen hipótesis. Lo que sí es importante es que todos tenemos un ángulo de vista, una perspectiva, una forma de interpretar la realidad como es de hecho, como lo estudian las ciencias, sobre todo las ciencias exactas, física, química, matemáticas, vaya, no interpretativas. Pero nosotros, en nuestra vida usual, común, interpretamos las cosas. Por eso hay toda una ciencia que conocemos como hermenéutica, que es la que se encarga de explicarnos cómo es que nosotros interpretamos desde un texto bíblico hasta la propia realidad o nuestra concepción del mundo, porque finalmente es cuestión de cómo percibimos, comprendemos, cómo cognitivamente, es decir, cómo conocemos, qué capacidad de imaginar, de conjuntar la experiencia sensible que nos proporcionan los sentidos con la imaginación, la creatividad, las emociones, obviamente, la manera que has vivido tu experiencia de vida, es decir, tu trayectoria, tu currículum, si tú gustas verlo. Entonces, todo esto hace que tú tengas una percepción muy subjetiva. Y aquí es donde es la aportación en este episodio del día de hoy, el cómo ves tú a tu pareja, cómo interpretas su realidad, la realidad de ustedes dos. Porque la interpretación, la manera subjetiva que tú tienes de verlo, eso sí lo puedes cambiar, eso sí lo puedes modificar. Lo otro vamos a tenerlo que dejar en acepta las cosas como son, que no las puedes modificar ni las puedes cambiar. Tú no vas a cambiar ni a tu esposa ni a tu esposo. Son como son. Lo que puedes cambiar es cómo tú lo percibes, cómo tú lo interpretas, de qué manera entiendes las cosas. De aquí es de donde se deriva los procesos psicoterapéuticos que al menos me ha tocado a mí trabajar, que es que tú reinterpretes, cambies la narrativa de lo que tú percibes de la realidad de tu pareja y de la realidad conyugal que vives. Es cambiar los parámetros, modificar tus ideas, la manera obsesiva o perfeccionista que tienes de ver esa realidad, porque tiene que ver con tus exigencias y tus expectativas, que fue el tema del episodio anterior. Si tú no cambias tu forma de interpretar esa realidad, vas a repetir sistemáticamente, yo diría hasta casi rumiando obsesivamente las mismas ideas, y desgraciadamente también va a intervenir la necedad, la terquedad, la fijación, el radicalismo con el que estás interpretando esa realidad, y por lo tanto tú te vas a sentir que estás en lo correcto cuando en realidad es simple y llanamente tu perspectiva muy subjetiva de esa realidad, es tu interpretación. Entonces, en la psicoterapia lo que tratamos de hacer es ayudarte a que conscientemente tú modifiques y cambies tu manera de estructurar tus ideas. Por eso se estudia tu forma de pensar, tu forma de imaginar, tus recuerdos, tu capacidad de interpretar la realidad, el cómo al narrar las historias de lo que sucede, es decir, al describir los hechos y los acontecimientos de tu vida diaria, te estás mostrando, estás explicando, estás dando a conocer cómo tienes estructurada esa narrativa interna tuya, esa interpretación de tu propia realidad.
Y lo que buscamos es que la cambies. Así que de esta forma te estoy invitando a que por lo menos en forma personal hagas una autocrítica, un autoanálisis de tu propia narrativa y de tu propio discurso interpretativo de la visión que tienes de tu esposo o de tu esposa. Así que puedes hacerlo muy prácticamente, haciéndolo por escrito incluso, algo muy sencillo, y escribir las características, empecemos por lo básico, positivas o negativas que tú le ves. Y puedes hacer un balance, decir, caray, pues sí, tiene todas estas cosas positivas, porque por eso me casé con él o con ella, por eso hicimos ese pacto conyugal. Pero pues en el transcurrir de la vida han surgido muchas cosas que me desagradan, me molestan, me incomodan, me frustran, todo eso negativo que ya hemos visto también en otros episodios. El caso es que en ese balance tú de alguna manera puedes ayudarte al decir, ¿por qué me estoy enfocando tanto en lo negativo? Porque es muy terriblemente molesto esos detalles o esas acciones o esas actitudes o incluso pues aquel acto de infidelidad, de mentira que me estuvo manteniendo durante tantos años, su vamos a decir, su codez, su tacañez, su falta de visión presupuestal, lo flojo que puede ser, lo sucio que de repente puede manifestarse, lo inconstante o lo apegado que tiene a su familia de origen, papá, mamá, hermanos, todo eso te puede molestar, sí, ¿por qué no? Digo, son cosas que suceden y acontecen en nuestra vida, pero en tu interpretación solo te estás fijando en esos aspectos y estás, como se dice, muy radicalizado en solamente tratar esos temas y no querer ver la otra interpretación posible, que es la que nosotros en asesoría te estamos tratando de compensar y de equilibrar para que veas también la otra parte y no te quedes solo atorado neciamente en seguir insistiendo en ver lo que más te molesta, lo que más te irrita y que además de eso llevarlo a el caos interior de repente decir ya no quiero seguir contigo y surgir entonces o una infidelidad o surgir el deseo del divorcio, de la separación, temas que veremos posteriormente. Sí es importante que concibas tu manera de comprender tu realidad y la realidad de tu pareja, para que tú también veas qué posibilidades y opciones tienes de cambiar tu discurso, de ir modificando el que no solamente lo veas negro o blanco, o lo veas medio confuso, o con dudas, o que tengas confusiones emocionales en relación a él, porque por un lado te molesta mucho que sea un bebedor, que sea un adicto, que sea un videojugador, que sea un fan del fútbol, qué sé yo, que sea también ella pues muy obsesiva en la limpieza, muy reclamona, muy exigente y que te moleste mucho, ¿sí? Tienes razón, eso es molesto, pero no podemos quedarnos en fragmentar a una persona solamente en lo que tú interpretas que te resulta negativo con justificada razón. Esto es lo que trato de compartirte en este episodio. Que estudies tu propia interpretación de los rasgos sobresalientes o significativos de tu pareja y hagas un análisis, un balance entre positivo y negativo, entre esto sí me agrada y esto me desagrada mucho. Esto, si fuera más así, pues me gustaría mucho la convivencia. Y esto ya no me gusta, me desagrada y quisiera apartarme o alejarme de mi pareja porque me es molesto, me es desagradable. Cierto, lo aceptamos eso. Claro que ha habido cambios, o sea, no se es el mismo cuando se tienen 21 años, 25 años que cuando se tienen 40. Eso, vaya, por favor, no seamos inocentes. Las personas vamos modificando, cambiando. Llámale evolucionar si quieres, pero vamos progresando de una u otra manera, para bien y para mal. Entonces, por eso se tiene que aceptar
que hay cosas que se van a ir agudizando. Vaya, alguien que es alcohólico, pues, aunque antes nomás bebía poquito los fines de semana, las fiestas, al pasar los meses, al pasar los años, pues ahora es un bebedor habitual de los fines de semana y ya no nomás unas cuantas copitas, ahora ya son muchas y pierde más la cabeza. Sí, es cierto, esto va en aumento. Por eso se dice que a la hora de conocer a tu pareja, cuando son novios, cuando son jóvenes, fíjate en sus defectos y en sus cualidades. Más tiene tendencia a que aumenten de gravedad los defectos que aumenten de virtud las cualidades. Entonces, por eso hay que ser muy sensible y perceptivo en los defectos, porque estos seguramente se van a agudizar. Hay quien evidentemente los corrige en el camino, hay quien los modifica e incluso los hace desaparecer. El que era muy bebedor, pues deja de beber y ahora se hizo vegano y ahora ya se hizo una persona abstemia y es una persona que medita. Bueno, pues sí, eso suele pasar también. ¿Por qué no? Hay que darnos oportunidad de que cambiemos esas tendencias que tuvimos de jóvenes o adolescentes. Pero en sí hay muchos que se agrava esa situación. Y nosotros no podemos quedarnos atados a solamente ver un fragmento, una parcialidad, una sola arista de la realidad, de la personalidad, de la historia de nuestra pareja. Si algo nos molesta y algo nos incomoda, es problema mío el modificarlo y el cambiarlo, porque está en función de la sensibilidad que yo tengo, de la manera en que estoy interpretando la personalidad de mi pareja. Yo tengo que también hacer mi parte y mi esfuerzo y no echar la culpa, ni tener la expectativa de que el otro cambie, cuando en realidad, en el fondo, yo soy el que tengo que hacer un esfuerzo muy significativo en reinterpretar, hacer una narrativa distinta y en vez de estarme fijando solo en lo negativo, también voy a hacer un equilibrio con lo positivo y voy a hacer un reajuste, a revalorar cómo estoy finalmente considerando quién es mi pareja. Y con esto ser más justo en ver otras perspectivas, otros aspectos y no quedarme atorado solamente en el que más me molesta, en la expectativa que no se cumplió, en algo que me incomoda de la otra persona y no tratar de ser un justo en ver integrativamente todo lo que realmente me ofrece la vida de mi pareja. Bueno, pues vamos a dejar este episodio. Espero que te sirva entender un poquito este complejo aspecto, pero que de alguna manera es necesario para seguir este entrenamiento, este curso que estamos haciendo progresivo en todos estos aspectos de cómo mejorar nuestra vida en pareja. Que tengas una bonita jornada. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio.